Bien, para abordar el tema riesgo y rendimiento del capítulo 8 del libro Administración Financiera, vamos a hablar acerca del riesgo. Bien, existen diferentes definiciones de riesgo, ¿no? Una de ellas, lo que estamos abordando es el riesgo financiero. Bien, el riesgo financiero, o el riesgo, llamémoslo así. El riesgo es básicamente la probabilidad de perderlo todo o parte de lo que estamos invirtiendo. ¿No? Básicamente la fuente de riesgo es una incertidumbre que proviene del hecho de que no se puede saber con exactitud qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Como pienso y digo también que pues nadie tiene una esfera o una bola mágica que nos pueda prever de todo esto. Entonces, eh, no se puede adivinar, ¿no? ¿Cuál será el precio de tu inversión? ¿Cuál será la ganancia de tu inversión? Si te irá a ir bien o no. Pero como puse en mi comentario, perdón, en parte de introducción, ¿no? Eh, tú asumes un riesgo o asumes una inversión con expectativas positivas, ¿no? Con expectativas de repente asumir e invertir, ¿no? O sea, con miras y expectativas de obtener un resultado favorable, llamado ganancia. Ahora, como, como consideráramos de repente esta la primera variante del tema, la segunda variante sería el rendimiento. Ahora, el rendimiento. El rendimiento pues es lo que esperamos obtener, ¿no? De la inversión, de la suma de las inversiones que hemos realizado y, ¿no? Entonces, lo que hemos realizado dentro del mercado. Perdón. Y, y ahora, eh, existen también dentro de este concepto, dentro de estos fundamentos, perdón, preferencias de riesgo. Básicamente son tres preferencias de riesgo las que se conocen. Una es la aversión al riesgo, otra es la neutralidad ante el riesgo y otros es la preferencia de riesgo llamada buscadores de riesgo. Para abordar primero lo que son la aversión al riesgo encontré o hay definiciones, ¿no? Que dicen que son aquellas que asumen un alto riesgo y también se entiende que al hacer al abordar un riesgo mayor obtienen una rentabilidad o un rendimiento mayor. O así como también, ¿no? De repente asumes un riesgo menor, pero también vas a saber que tu rendimiento va a ser menor. O también como aquellas preferencias llamadas neutralidad del riesgo. Entonces, esas personas ya, o esos tipos de inversiones o inversores que son, em, hacen sus inversiones ya con un mínimo riesgo, pero ya casi sabiendo cuál va a ser su rendimiento, ¿no? No muy lejos de lo calculado. En este caso, por ejemplo, em, podríamos poner de ejemplo a los depósitos que hacen las personas en su cuenta de ahorro, ¿no? Básicamente eso tomaría de ejemplo porque tú sabes que el riesgo de perderse dinero es mínimo, pero también conoces, ¿no? La tasa de rendimiento. ¿Se oye bien? Sí, claro. El riesgo de perderse dinero es mínimo y como la tasa ya la conoces y sabes que es mínima la cantidad que vas a recibir. Entonces, eso es neutralidad del riesgo. Siempre son aquellas personas que están buscando invertir en bolsas claro, en bolsa o en, a ver qué noté. Claro, son las inversiones en bolsas o cuentas de ahorros muchas veces. Ahora, existen también aquellos buscadores de riesgo. Entonces, eh, estos, como puse en mi comentario, son los que arriesgan independientemente de los rendimientos. Entonces, ellos asumen el riesgo, en otras palabras, ellos eh, están buscando el riesgo, eh,
a riesgos con inversiones volátiles, ¿no? De inversiones muy grandes y también pues muchas veces enfocados a largo plazo. Eso es parte de mi comentario o de los temas o del tema, ¿no? Que me ha gustado más. Eh, ahora, voy a hablar acerca de mis mapas conceptuales, cómo es que los he ordenado, cómo es que los he hecho. Entonces, he puesto los fundamentos de riesgo, el rendimiento. Entonces, eh, los he dividido en tres, como mencionó. Perdón, mis mapas conceptuales están divididos en cuatro partes. Una de esas son fundamentos del riesgo. Dentro de ellas he puesto que es el riesgo, sus definiciones, el rendimiento también, como ya mencioné, sus definiciones y las preferencias del riesgo. Eh, ahora, el riesgo de un solo activo, eso es otro subtema, ¿no? Dentro de ellos está la evaluación del riesgo. Entonces, encontramos dentro de la evaluación del riesgo, es una mayor incertidumbre, más riesgosa es la inversión. Entonces, a mayor incertidumbre, a mayor riesgosa es la inversión. Eso es lo que básicamente nos habla la evaluación del riesgo. Ahora, dentro de este subtema, que es el riesgo de un solo activo, encontramos también otro subtema, que dentro de esto encontramos también lo que es la medición de riesgo. Entonces, la, la medida más común que se utiliza es la desviación estándar, ¿no? Entonces, dentro de la desviación estándar también está el coeficiente de variación. Como ya como he mencionado creo, en un ejercicio, entonces, la desviación estándar mide la dispersión alrededor de un valor esperado, mientras que el coeficiente de variación es un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Eh, Otro mapa conceptual que he hecho es, dentro de subtema, es el riesgo en un portafolio, que abarcaba cinco subtemas. Esto me menciona acerca del rendimiento, del portafolio y la desviación estándar. eh, la correlación, ¿no? La correlación es una medida estadística de la relación entre dos series, ¿no? Números, o los cuales representan datos de cualquier tipo. Eh, la diversificación. Entendí por diversificación que es mejor diversificar, dice, tus inversiones para que así de repente algunos gastos se disminuyan o como pues acá no es mejor diversificar el portafolio combinado o agregando activos, ¿no? Que tenga una correlación tan baja como sea posible. Entonces esto nos va a permitir también de repente disminuir la probabilidad de riesgo y también quizás también nuestro rendimiento no va a variar, pero al menos nuestro riesgo va a disminuir. Está también la correlación, diversificación de riesgo y rendimiento y la diversificación internacional. Otro mapa conceptual que hice fue también el riesgo y rendimiento en el modelo de identificación de precios de activos de capital. Entonces, dentro de ellos tenemos tipos de riesgos, ¿no? El riesgo total, el riesgo diversificable, y encontramos también el modelo de fijación de precios, ¿no? De activos de capital. Entonces, dentro de esta la ecuación, la gráfica y los cambios en la línea de mercado de valores. Em, También las preguntas, qué manera las he resuelto, como se pueden apreciar, y bueno, los ejercicios que son un poco tediosos, al menos para mí un poco complicados, pero los logré resolver. Eh, Eso es lo que podría hablarles o dar un alcance acerca del riesgo y rendimiento.
Claro que aún se abarcaría o sea, estos temas se deben profundizar aún más, pero eh, al menos ya tenemos un panorama más claro de lo que es un rendimiento o cómo es que funcionan los, los mercados financieros. Eh, También es importante, ¿no?, saber, ¿no?, qué preferencias de riesgo es la más común que se utiliza, como ya vimos en una pregunta y la más utilizada sabemos que es la aversión al riesgo. Eh, Eso sería todo con respecto a mi video explicativo. Gracias.